María Sclapples es psicóloga, experta en psicología clínica y de la salud, sexóloga clínica y terapia de parejas. Además cuenta con una formación en cuestiones de apego, trauma y terapia EMDR. A lo largo de los años de experiencia, ha logrado compatibilizar la atención sanitaria a pacientes con la divulgación de contenidos de salud mental y de relaciones de pareja en sus redes sociales, en medios de comunicación a nivel nacional y en ayuntamientos, institutos y universidades de toda España. Es una referente en materia de relaciones sanas, tanto para miles de jóvenes y adolescentes como para adultos. Y hoy está en entrevista con nosotros para hablarnos de su nuevo libro, Tu miedo es tu poder, publicado por Montena. Pues María, buenas tardes España, buen día México, bienvenida a esta entrevista. Muchas gracias, Patricia. ¿Qué te motiva a estudiar psicología? Pues el comportamiento humano es tan interesante, intrigante, y el cerebro tiene tantísimos mecanismos apasionantes que, bueno, pues me enamoro de esta disciplina. Comienzas el libro diciendo, el miedo surge en múltiples ámbitos de la vida. Se disfraza, se filtra en nuestros pensamientos, se camufla en nuestra mente y en ocasiones, tal vez más de lo que desearíamos, se instala en nuestro pecho. No entiende de edades, clases sociales, sexos ni profesiones. Cuéntanos un poco qué te motiva a escribir sobre este tema. Bueno, pues como bien has leído, es una emoción que todos los seres humanos sentimos. Es inherente al ser humano. El miedo es una emoción básica que se activa cuando el cerebro procesa una amenaza real o imaginaria, ¿no? Y bueno, es verdad que este libro no es mi primer libro, que yo había escrito previamente Me quiero, te quiero, Tú eres tu lugar seguro, y son dos libros en los que hablaba de relaciones tóxicas, de relaciones sanas, de heridas emocionales, de apegos. Y de alguna manera mm, hablaba también del miedo, ¿no? Cuando hablábamos de apegos o de dependencia emocional, también estamos hablando del miedo, aunque implícitamente hablando, ¿no? Pero está ahí, es un miedo, son miedos en general que muchas veces son inconscientes, son miedos profundos, porque no hablamos de miedo como fobia, ¿no? Me da miedo conducir, bueno, eso es una fobia, pero por ejemplo, cuando hablamos de miedo al abandono, miedo a no ser suficiente, miedo al fracaso. Estamos hablando de una parte mucho más profunda e inconsciente del ser humano, ¿no? Y que muchas veces nos condiciona y no sabemos que nos está condicionando ni por qué. Y bueno, pues es importante saberlo porque comprender también alivia en muchas ocasiones ese miedo, ¿no? Y también de alguna manera puede impedir que ese miedo nos condicione a otras cosas. Entonces, bueno, era importante hablar del miedo. Por todo esto que te decía al principio, de que es algo común en todas las personas, pero porque también de alguna manera, bueno, pues mis libros anteriores me han llevado un poco a ese punto, ¿no? Era importante ya profundizar al respecto. Háblanos brevemente por qué es importante distinguir el miedo, el estrés y la ansiedad. Bueno, el miedo, decía antes, es esa emoción básica que se activa cuando el cerebro procesa una amenaza real o imaginaria. Cuando hablamos de esto, decimos que el miedo surge por un procesamiento, por un análisis de un estímulo concreto, ¿no? Sin embargo, la principal diferencia que tiene con la ansiedad es que la ansiedad sí que puede derivarse de un estímulo concreto, pero muchas veces también se deriva una ansiedad ante la cual no encontramos una causa exacta, ¿no? Que puede ser algo más generalizado. También la ansiedad se puede entender como un conjunto de síntomas más que como una emoción, aunque también hablamos muchas veces de ansiedad como emoción. Y bueno, luego el estrés, pues es esa respuesta fisiológica, esa respuesta hormonal, química, ¿no? que surge cuando sentimos miedo o ansiedad. Muchas veces usamos estos conceptos como sinónimos entre ellos y bueno, pues no está mal siempre y cuando lo usemos en lenguajes coloquiales, pero es verdad que si nos ponemos técnicos, estas son las diferencias. En el libro comentas que las personas están tan acostumbradas a fijarse en lo malo que no pueden disfrutar de todo lo bueno que hay en su día a día. Y aunque se esfuercen en hacerlo,
Intentando centrarse en vivir el presente, su cerebro vuelve automáticamente al modo escaneando cosas malas. ¿Cómo lograr cambiar este chip? Bueno, hay que entrenar la atención, ¿no? Eso es importante. Y entrenarla al final es, bueno, pues aprender a vivir el presente, que esto parece un cliché o un tópico, pero es que es cierto, ¿no? O sea, si acostumbramos al cerebro a estar constantemente cambiando la atención y focalizándola en cosas muy diversas, ¿no? Por ejemplo, pues cuando cogemos el móvil y estamos en las redes sociales, viendo un vídeo tras otro, estamos entrenando al cerebro para todo lo contrario a lo que realmente deseamos, que es concentrarnos, ¿no? Cuando hacemos eso, el scroll, estamos trabajando sin darnos cuenta para que el cerebro aprenda a no concentrarse. Entonces, bueno, hay que hacer todo lo contrario, hay que intentar mantener la concentración en una sola tarea para que luego en el día a día nosotros podamos manejar un poco pues esa focalización que hace el cerebro, ¿no? Y que aprendamos también a identificar que el cerebro no, que está hecho para sobrevivir, quiero decir, diseñado, hecho entre comillas, ¿no? El cerebro al final lo que busca son amenazas, ¿no? Entonces, bueno, nos acostumbramos, si continuamos en esa línea, ¿no? de trabajo del cerebro, si nos acostumbramos a pasar el escáner negativo, como digo yo en el libro, bueno, pues vamos a retroalimentar y vamos a fortalecer esas conexiones neuronales relacionadas con todo este proceso, ¿no? Esos mecanismos de defensa, esas distorsiones cognitivas, las vamos haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Todos esos sesgos que van apareciendo y que son típicos del miedo, de la ansiedad, hablamos de catastrofismo, de magnificación, de, en fin, sesgos, ¿no? En general, que condicionan todas esas creencias que muchas veces tenemos, ¿no? Esa perspectiva que podemos tener del mundo. Entonces, cuando entendemos cómo funciona el cerebro, cuando entendemos cuándo aparecen todas estas cosas y aprendemos a focalizar, a concentrarnos, todo esto siempre nos ayuda muchísimo más a manejar los miedos, la ansiedad, la incertidumbre, en fin, todas esas emociones y pensamientos que nos condicionan y nos generan ese, como decimos los psicólogos, malestar clínicamente significativo. En otro capítulo del libro mencionas, los adultos pensaban que con su actitud cauta o protectora beneficiaban a sus hijos, que lo hacían por su bien. Y esto es así porque no conocían otra forma de ver el mundo ni de reaccionar ante él. El traspasar los miedos y fobias de padres a hijos. Cuéntanos un poco del tema. Esto puede ocurrir, y es verdad que cuando los padres, me incluyo, que acabo de ser madre recientemente, reaccionamos ante ciertos estímulos, pues sobrepasados, con mucha ansiedad, con mucho agobio, estamos mandando también un mensaje a nuestros hijos, más allá de simplemente pues aprender de esas reacciones, estamos traspasando, como digo, un mensaje y es esto ante lo que estoy reaccionando de esta manera desmedida es peligroso, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de qué mensajes enviamos a nuestros hijos, los padres, las madres, ¿no? Porque, y para eso tenemos que trabajarnos nosotros mismos primero, ¿eh? Muchas veces, porque a veces hacemos cosas inconscientemente y luego cuando vemos cómo pueden condicionar, pues claro, evidentemente nos preocupamos, ¿no? Pero es importante eso, trabajarnos, ver de qué manera o qué cosas tengo que pulir, ¿no? En mi día a día, en mis reacciones, porque efectivamente eso se ve, se aprende y se hereda de esa manera, ¿no? Hablamos de herencia, pero en realidad hablamos de aprendizaje, de un aprendizaje, bueno, a través de la observación en este caso, a través de esos mensajes inconscientes que mandamos sin darnos cuenta, a través de las actitudes, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo mucho miedo a las tormentas y cada vez que hay una tormenta, un relámpago, un rayo, mucha lluvia, mucho viento, yo lo que hago es reaccionar de una manera desmedida, empiezo a bajar las persianas, a correr las cortinas, ¿no? Y empieza a gritar por toda la casa, está lloviendo, está lloviendo. Claro, mi hijo va a entender que la lluvia es peligrosa, que mi madre no me va a proteger porque mira cómo está, ¿no? Ante esta situación y que efectivamente el mundo es un lugar peligroso. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, pero cuando lo generalizamos a otras situaciones y además esas situaciones se repiten en el día a día, es verdad que al final son aprendizajes que van calando y son mensajes que van calando en los niños. Por eso es importante cuidar la comunicación, no solamente la verbal, sino también la no verbal, es decir, esas actitudes, ¿no? que mostramos. ¿Qué pasa si las emociones no se van? Háblanos un poco de la depresión y el estrés crónico.
Bueno, cuando hablamos de depresión y de estrés crónico, hablamos de diagnósticos más complejos. O sea, no hablamos solamente de emociones, no hablamos solamente de pensamientos, hablamos de un conglomerado de muchos síntomas, ¿no? Por eso se le llama diagnóstico. Hablamos de desasosiego, de desesperanza, de sensación de letargo, de pensamientos intrusivos, de ansiedad, en fin, de muchos síntomas que podemos asociar con la ansiedad, que podemos asociar con el miedo, que podemos asociar con el propio estrés. Entonces, bueno, cuando los trabajamos, es importante entender un poco qué ha llevado a la persona a estar en esta situación, ¿no? Y cuando lo entendemos, entendemos cómo la persona está afrontando esa situación, podemos aplicar diferentes estrategias a su situación actual, ¿no? Es importante escuchar el diálogo interno. El diálogo interno negativo está muy relacionado, está estrechamente relacionado con una baja autoestima, que además es un síntoma em, típico de estos dos diagnósticos que has nombrado, ¿no? Tenemos que escuchar cómo nos hablamos, cómo reaccionamos ante los problemas que nos pasan, qué mensajes nos estamos diciendo ante esos problemas o ante la ausencia de los problemas. Y especialmente tenemos que observar cómo reaccionamos cuando nos pasan cosas malas. Cuando nos pasan cosas buenas, el diálogo interno positivo, ¿no? Pero cuando nos pasan cosas malas, ¿cómo nos estamos hablando? Si somos exigentes, si tendemos a controlar, en fin, hay tantas variables a estudiar en todos estos diagnósticos que por eso siempre que una persona presenta cualquiera de ellos se le dice, bueno, pues lo mejor que puedes hacer es acudir a un especialista, ¿no? Los libros son importantes y yo divulgo para que la gente lea y entienda cómo funciona su mente, pero nada sustituye a una terapia y eso tenemos que tenerlo claro. En el libro mencionas la frase, nos pasamos la mitad de la vida preocupándonos por cosas que nunca ocurrirán. ¿Cómo poder decirle a nuestra mente que dejemos de pensar en eso? Esto es típico, mira, se le llama catastrofismo, es un sesgo cognitivo. Y es una de esas trampas de la mente, ¿no? A lo largo del libro yo voy describiendo las diferentes trampas que la mente nos tiende, ¿no? Son sesgos al fin y al cabo, y hay que aprender a identificarlas. Muchas veces ese malestar desaparece cuando decimos, ah, es que fíjate, aquí lo que mi cerebro está haciendo es que está catastrofizando o que está poniendo en marcha lo que llamamos sesgo confirmatorio. En fin, ¿no? Pues identificar las trampas. Al fin y al cabo hay un listado y un capítulo entero que habla de ellas y es súper importante intentar hacer un trabajo de reconocimiento, pero también de contraargumentación, ¿no? Muchas veces. Esto es al final un trabajo lógico, ¿no? Racional, pero en muchas ocasiones nos ayuda, ¿no? A ver que, bueno, lo que estamos pensando no es más que fruto de ese filtro o de ese sesgo. Y no hacernos mucho caso, ¿no? También, porque a veces pensamos cosas, nos creemos esas cosas, entramos en bucles y terminamos viviendo o preocupándonos por situaciones, como digo en el libro, que no van a pasar y que es muy, muy poco probable que pasen, ¿no? Y claro, al final, ¿qué está ocurriendo? Nosotros lo que hacemos es sufrir por aquello que pensamos que va a ocurrir. Entonces, bueno, ¿el cerebro qué es lo que hace en esta situación? El cerebro, mira, no entiende ni de pasado ni de futuro, el cerebro entiende de presente, ¿no? Entonces, si película, da igual que sea del futuro o del pasado, pero se la presentas ahora, ¿no? O sea, tú empiezas a imaginar esa película o a recordar esa película, el cerebro va a reaccionar como si estuviera sucediendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Vamos a intentar trabajar, venga, de todo esto, ¿qué es real, qué no es real? ¿Qué probabilidad hay de que pase? ¿Qué probabilidad hay de que no pase? Si no puedo salir del bucle, voy a intentar hablar con un amigo, voy a escribirlo para plasmarlo y materializar todo esto que me está pasando. Voy a intentar contraargumentar todo esto. O no, o simplemente, mira, pues como sé que mi cerebro está haciendo todo esto y aún así me cuesta salir del malestar, pues lo que voy a hacer es directamente distraerme. Hay muchísimas herramientas a aplicar en estas situaciones y para cada una de las situaciones se requiere una herramienta concreta. No existen las herramientas milagrosas ni las herramientas que se puedan generalizar a todos los problemas que tengan que ver con el miedo y la ansiedad. Y ya para cerrar el libro, ya que nos diste las herramientas, nos diste muchos ejemplos, hay muchos casos prácticos, hay muchos diagramas, es muy didáctico el libro para que no nos quedamos con ninguna duda de toda la teoría. Aquí lo puedes poner a la práctica, como tú lo escribiste. Ya que cierras todo esto,
Hay un apartado donde nos das también consejos de cómo aprender a vivir con confianza y seguridad. Pues sí, la ausencia de miedo es la seguridad, ¿no? O sea, lo contrario al miedo, como digo en el libro, es la seguridad. Entonces, lo primero que tienes que saber si quieres vivir en seguridad es qué es la seguridad para ti, ¿no? O sea, eso es básico, ese va a ser tu objetivo a partir de que tú entiendas y sepas y reconozcas qué es la seguridad en el trabajo o en una relación o la seguridad para contigo mismo, pero qué implica, ¿no? Todo este concepto de la seguridad. Y vamos a trabajarlo. Me centro mucho en la seguridad con respecto a las relaciones porque al final nos relacionamos con muchísimas cosas y personas a lo largo del día, ¿no? O sea, no hablo solamente de relaciones de pareja, sino de relaciones familiares, de relaciones con compañeros de trabajo, de relaciones de amistad, de relación con uno mismo, de relación, en fin, con muchas cosas, ¿no? Con los estudios, con todo. Entonces, claro, para trabajar estas relaciones tenemos que ver cómo reaccionamos ante ellas, qué tipos de problemas se suelen repetir, en qué me está condicionando el miedo que aparece en, por ejemplo, pues muchas discusiones y no relacionamos el miedo con la discusión porque automáticamente lo relacionamos con la ira, pero tiene mucho que ver también con el miedo. Entonces, bueno, cuando conocemos toda esa parte más oculta, ¿no? de esta emoción, estamos haciendo ya un trabajo muy grande porque cuando nos suceda aquello que nos está generando ese malestar, vamos a saber rápidamente identificar el origen, por qué me pasa, qué está haciendo mi cerebro, qué puedo decir, cómo puedo trabajar la comunicación aquí. ¿Qué le puedo decir a mi pareja? ¿Qué no le puedo decir? ¿Cómo voy a aprender a acompañar emocionalmente a mi pareja para que estas discusiones no destruyan la relación? ¿Cómo voy a trabajar mi ira o mi miedo? Porque como digo, el miedo también está detrás de las discusiones para que no me condicione, ¿no? En fin, según la situación, pues vamos a ver qué aplicamos, ¿no? Y por supuesto, pues todo está en el libro, porque para eso lo escribí, para que toda la gente pueda recurrir a él cuando lo necesite. Pues tu miedo es tu poder. Afronta tus miedos y transforma tu vida. Ya está aquí en México publicado, tanto en formato impreso como en ebook. María, ¿qué te gustaría decirle a nuestros escuchas para que se acerquen a tu libro? Pues buena pregunta. Mira, a mí hay una cosa que me dicen mis lectores, ¿no? Cuando hago las firmas, las presentaciones, y es que gracias a mis libros han comprendido sus vidas, ¿no? Sus problemas, sus preocupaciones, y que de alguna manera les ha servido toda la información, ¿no? Como cierto alivio, ¿no? O incluso como algo que les ha motivado a ir a terapia, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar que estos libros son como esa lucecita que vemos al final del túnel, ¿no? Como un poco esa metáfora del bucle mental en la que muchas veces muchas personas nos vemos sumergidas sin darnos cuenta. Así que ojalá que a todas esas personas que lo puedan necesitar, que este libro, que Tu miedo es tu poder, sea como esa lucecita al final del túnel y que iluminen sus caminos cuando más lo necesiten, porque eso pues sería maravilloso. Para eso está escrito. María, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Pues en Instagram, @María_Esclapez, en Threads también y en TikTok con el mismo usuario, en las tres redes sociales. Pues yo agradezco mucho tu tiempo para la entrevista. ¿Te gustaría comentar algo más? Bueno, pues nada, que no se rinda la gente, ¿no? Y ya está, que es que ese es el mensaje que me gusta transmitir y que pidan ayuda cuando la necesitan, que es súper importante. Y nada, Patricia, por último, darte las gracias por este espacio, por esta entrevista y hasta la próxima. Ha sido un placer.